¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Vanessa Rubio, directora del proyecto MOVES El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vanessa, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches, Eduardo. Mucho gusto. Hay bastante material para poder hablar pues esta noche. Primero, para los que no están familiarizados con el proyecto, ¿en qué consiste? Bueno, MOVES es un movimiento de movilidad, seguridad vial El Salvador, en donde realmente nos encargamos de divulgar y promocionar las buenas prácticas en cuanto a seguridad vial, campañas de educación vial, también de responsabilidad social vial, y también contribuimos con el aporte pues, de la creación de políticas públicas cuando sea necesario. ¿Y en qué sentido van orientadas? Todo en el tema de seguridad vial y con la prevención de reducir siniestros viales, ya que tenemos un objetivo al año 2030, que es de reducir al 50% los accidentes y por muertos y lesionados de accidentes de tránsito. Al 50% tenemos que estar, de las cifras que tenemos ahora, en el 2030 deberíamos de estar al 50%. Aunque hay algunos a nivel que mundial consideran que esto es una tarea que le corresponde solo al Viceministerio de Transporte, a la autoridad gubernamental y no a particulares. Pues no estoy muy de acuerdo con eso, porque realmente la seguridad vial es transversal, es muy transversal, porque cuando hablamos de la seguridad vial hablamos de infraestructura, hablamos de tecnología, hablamos de género, hablamos de medio ambiente, hablamos de urbanismo, hablamos de salud, principalmente, ¿verdad? Salud, hablamos de educación, hablamos de seguridad. Entonces es muy transversal, así que la responsabilidad es realmente de todos. Muy bien, parece una plaga de accidentes en el país, lamentablemente es una tendencia que por momentos de repente a veces bajan un poco o baja en el transporte colectivo o sube y de repente se ve una tendencia sostenida y se dan alzas como las quizá que estamos viviendo, pero más que todo en este momento en transporte particular. Bueno, siempre cuando hay ya vacaciones, fines de semana, los siniestros tienden a subir, ya sea porque la gente anda más en la calle, anda más a prisa, tienen más presión, andan con más personas en el vehículo y eso de alguna forma ocasiona alguna distracción, alguna presión por llegar rápido a un sitio. Y yo como siempre les digo, si están estresados, si están realmente no aptos para manejar, no agarren un carro. No manejen, también manejar en clima adverso, cuando llueve, en la época de lluvia, lo mejor es realmente no salir a manejar. Y motos definitivamente no salen. Cuando en clima adverso, la recomendación para los motociclistas es no conducir. Ahora, realmente manejamos mal, la mayoría, muchas personas creen que están haciendo una maniobra correcta y cuando uno puede observar la forma en que manejan con una mano, en la forma en que cruzan, así como en las películas y lo están haciendo de una forma incorrecta, o sea, no tenemos, digamos, una cultura vial adecuada. Bueno, empezamos desde cómo aprendemos a manejar y cómo nos enseñan a respetar tanto el vehículo como las personas que van adentro, como las leyes de tránsito. Entonces, yo sí he visto ahí en las propuestas nuevas de ley que hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en el tema de la forma de enseñanza, de la forma de cómo se agarra ya un vehículo y también la forma de hacer los exámenes. Hoy por hoy, pues está muy bien, haces un examen psicológico, haces un examen en autoescuela de teórico y práctico y luego también, pues, en las autoridades se hace también un examen también teórico, aparte también del que yo mencioné psicológico y por supuesto de la vista. Ahora, siento que hay un tema de planificación. La gasolina pues, está cara, no creo que nadie le sea agradable estar poniendo 20, 30 dólares a la semana de combustible, pero hay mucha gente de verdad que no es que parece, no planifican rutas. Es decir, salen y de repente pues que pueden quedar a media calle. Ah, no, si es que voy para tal lado. O dónde es que iba y pierden como la noción. Y es esa gente que de repente va en una cuadra y se acuerda, no, aquí era, y hace un cruce y se
va 3 carriles importándole pepino, que hayan otros esperando y quieren cruzar o donde no se debe o donde ya tenían que haberse ido metiendo con tiempo, poniendo la vía y llegar y lo normal, hasta que llegan, que parece que se desubican y quieren hacer ese tipo de cruces. O en los casos, por ejemplo, lo más común en los redondeles, se pierden dónde van, o sea, van en el de adentro, se deben de mantener o van en este y terminan en el último. Es increíble. Bueno, aquí hay una conducta diferente y la forma de cómo movilizamos los hombres versus las mujeres. Las mujeres se movilizan un 68% más que los hombres, por ejemplo. Los hombres, por lo general, ellos son que van de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. Okay. Cuando los mandan a hacer un mandado, quiere decir, sucede eso, porque no saben, como no es el día a día de lo que se compra en la casa, tienden a hacer esos comportamientos, que te llaman a medio camino y te quitan la ruta donde tú tenés pensado. Por eso cuando, no sé si les ha pasado, cuando van en el carro, una persona manejando y cuando uno va de copiloto, a veces uno le dice al conductor, ándate por aquí, ándate por allá, y le dice, a ver, quien maneja soy yo, déjame a mí la ruta, porque incluso nosotros incidimos en que la persona que maneje lo haga también mal si estamos presionando. Entonces, en el caso de las mujeres que se movilizan, como te decía ya, más de un 60%, a diferencia de los hombres, la mujer es la que lleva a los niños al colegio, la que lleva a sus padres o a hacer algún otro mandado, la que hace las compras. Entonces, por salida tiene más rutas, digamos. Tiene más rutas. Okay. Y esa persona ya sabe cómo hacer esa ruta. Entonces, cuando alguien va a hacer algo que no está en su día a día, suceden esas cosas. Ahora, cuando ponemos la vía, mucha gente no pone la vía y va a cruzar. O cuando pone la vía, el que va atrás tampoco sabe qué va a hacer. No fijamos. Y es importante que esas luces siempre que estén bien. Que si ustedes ven que realmente no funcionan, vayan a repararlas. Son foquitos. Ahora, las aplicaciones, ¿qué tanto funcionan? Waze, Google Maps. Yo creo que hoy en día las aplicaciones han sido como un salvavidas, más o menos, para buscar rutas alternas al tráfico. O sea, lo que, por ejemplo, Waze hace es que te mide el tráfico y te dice cuánto vas a llegar de aquí a acá y te da una ruta que no es la tuya. Por lo general te da la ruta más corta. Pero y ese recalculando. Claro, porque no es lo mismo que tú calcules que vas, digamos, del Redondel Maferrer al Multiplaza, por decirte, que te vas a tardar X cantidad de minutos a una hora, pero justo cuando tú sales y te dice que son 10 minutos y de repente hay un accidente, hay un choque, eso ya no se te hacen 10 minutos, se te hacen 15 o 20. Entonces, Waze te calcula desde el momento que tú pides y te va diciendo de acuerdo al comportamiento que va teniendo el tráfico y dependiendo de las horas, porque hay horas pico que de verdad nosotros ya sabemos cuáles son las horas picos. Pues hoy parece que todas son horas pico, o sea, más o menos. A veces uno dice, no, si yo salgo a las 8 de la mañana está complicado, son las 9 de la mañana y está complicado, o sea, es increíble. A veces son las 2 de la tarde y está complicado, no son horas de que la gente debería estar trabajando o estudiando, pero hay tráfico. Bueno, y entonces ¿será que tenemos que llegar a pensar de empezar a usar el transporte multimodal? Quizás ir en bicicleta, por ejemplo, ya que tenemos ciclovías, que es más saludable para uno, ¿verdad? Que se hace ejercicio, o caminar al trabajo, o usar más transporte público. Para que haya esto va menos aparejado carros. a un tema de seguridad también y de respeto al ciclista. O sea, tiene otras características. O sea, sí, hay muchos países que han evolucionado a ello, pero es un tema cultural también. Es un tema cultural, porque aquí nosotros no tenemos la cultura de respeto. Claro. No tenemos esa cultura de respeto. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa cultura de respeto y de pitar y de acelerar y de no dar el paso y de gritar, o hemos visto casos que la gente se baja del carro para pegarle al otro, porque lo hemos visto. O que se van haciendo carreras. O sea, no se puede. Entonces, depende de uno. Yo los motivo realmente a que hagamos nuestra parte. O sea, cambiémonos ese chip, ¿verdad?, de sofoque que yo digo, y realmente vayamos tranquilos, manejemos, disfrutemos, escuchemos podcasts. Hay muchas cosas hoy en día que se pueden ir escuchando. Hay programas de radio buenísimos también hay mucha vale agresividad, Vanessa, en el tráfico. Yo un día de estos
salí de un lugar y dije, voy a esperar no voy a sacar la punta del vehículo, voy a esperar a que alguien se detenga. Nadie se detuvo. Pasé 10 minutos hasta que tuve que salir así un poco como... Da tristeza, ¿verdad? ¿No? Da tristeza escuchar eso, que la gente realmente no le importa a nadie más que uno. Entonces, yo siempre digo, empecemos, o sea, vámonos para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En cómo nos estamos comportando? ¿Por qué estamos reaccionando? ¿Por qué pagamos mal por mal? ¿Qué nos cuesta dejar pasar uno y el otro deja pasar otro y pasan dos y vamos complementando? Ahora, como hay de todo, ¿verdad? Como hay de todo, hay gente que es más agresiva que otra. Hay gente mayor también conduciendo que tenerles paciencia también. Hay jóvenes también que son más acelerados. Ellos también deben de entender que no es a prisa, que así van a llegar más rápido, no necesariamente. Ahora, hay algunos que saben de la ley, pero se amparan a la impunidad, es decir, pues yo no doy la vuelta en el redondel, estoy a un pedacito de llegar y aquí doy la vuelta porque yo soy más inteligente y no pasa nada. El tema de la impunidad también genera todo lo que vemos a diario y que todos sabemos lo que ocurre en las calles. Aparte de impunidad, yo digo que son también maleducados, ¿verdad? Porque realmente... Pero saben que no va a haber una sanción. Es que no sepan que va a haber una sanción, simplemente tenemos que ver qué es lo que pasa en nuestro entorno. O sea, aquí nosotros tenemos un parque vehicular de 1.5 millones y la policía de tránsito es muy poca. Ahora tenemos los gestores de tránsito, pero aún así no podemos, o sea, la policía no puede estar fiscalizando. Sí se necesita más fiscalización, estoy yo completamente de acuerdo contigo. Cámaras. Esperamos que los nuevos semáforos, si es que ya empiezan a cambiar el parque semafórico, yo creo que ya hemos venido oyendo esa noticia, ya tenemos un par de meses que creo que adjudicaron esa licitación. Sí. Yo estoy deseosa realmente de que ya haya ese cambio de semáforos que nos va a ayudar con las fotomultas y va a ser mucho más sancionado. O sea, ya no nos vamos a poder quitar y las multas van a ser más altas. Entonces, esa multa de 11 y pico que te tenés ahora va a costar $50, o sea, y la más alta 150. Es dinero, pues. Ahora, ¿será que es muy fácil obtener una licencia en El Salvador? Me pregunto, si agarráramos ahorita a todos los que están manejando y que tienen licencia y digamos, le vamos a hacer un examen de verdad, tanto teórico como práctico, ¿cuántos se quedarían sin una renovación? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y de hecho, bueno, no lo contempla la nueva ley, pero yo creería que nos deberían de hacer exámenes a todos cada 15 años, por lo menos, ¿verdad? Cada 10 o 15 años, para nosotros estar como un poquito más empapados en cuanto a las leyes y a las sanciones que puede tener. Ahora, leí el tema de la licencia por puntos, si se llega a dar. Sí. El tema de la licencia por puntos va a funcionar si realmente hay una buena fiscalización. Si usamos la tecnología que también está con el tema de las fotomultas, que lo va a permitir la ley, pues creo que va a ser ahí. Yo no sé cuántos se pueden quedar sin licencia. Muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vanessa, hay un tema también que hay que mencionarlo. El parque vehicular, pues usted mencionaba hace un momento 1.5 millones de vehículos circulando. Alguien dice que son 5 que se matriculan todos los días. ¿Y cuántos salen de circulación? Casi ninguno. O sea, hay vehículos de verdad ya tan antiguos, no clásicos, vehículos que ya ni siquiera hay repuesto y siguen circulando. Llegan, les dan la matrícula y ahí andan, que generan un problema y un cuello de botella en el parque vehicular y solo se agregan y así es imposible. O sea, pueden construir las carreteras, las pueden ampliar a lo que quieran y jamás va a dar abasto. Es insostenible.
Bueno, ampliar las carreteras no es la solución, Pues, ¿verdad? Es realmente, como te decía yo, otro promover tipo un de transporte movilidad. más multimodal, ¿verdad? Pero volviendo a lo que tú decís de los carros, la ley te ampara ciertos años los carros. Yo sí he visto que han sacado de circulación los carros. Los antiguos tienen también otra definición, que van regulados también, pero yo más bien creo que es el tipo de vehículo que hay. El tipo de vehículo que hay mucho carro de segunda mano, porque claro, es más accesible Claro. y está bien, pero no somos responsables a la hora de comprar. Nosotros compramos un carro por precio, el salvadoreño en Sí. general, compra por precio, pero no se fija si ese carro ha venido inundado, que ahogado de nieve o congelado, no lo sé, o que tiene sus bolsas de aire bien, tiene sus cinturones bien puestos. Entonces, hay que ver qué estamos comprando, porque lo barato te sale caro. Yo he visto que la gente dice después, no, es que yo le metí, compraron el carro, y sí, me costó tanto, y después le dicen, no, es que le metí tanto, y después, es que le volvimos a meter tanto, y te terminó costando un carro que pudieras haber comprado un carro nuevo. Ahora también, comprar un carro nuevo tiene el impuesto de la primera matrícula, o sea, no hay un incentivo tampoco para comprar un carro nuevo, porque las agencias de vehículos te dan garantía, te dan un seguimiento, la ley te dice que tienen que tener talleres de supervisión, entonces eso, quieras o no, te da una seguridad de alguna forma. Los carros de segunda mano o los carros usados traídos, no he dicho yo, no son malos, pero realmente tenemos que saber qué estamos comprando y a qué nos atenemos. Porque se te puede quedar a medio camino, se te puede incendiar a medio camino y que sabes que no, y perdiste el carro. Bueno, hay carros que ha habido choque en la autopista Comalapa, por ejemplo, que el golpe no ha sido tan fuerte y el carro se ha partido a la mitad, porque era la Bueno, mitad de un vehículo, la mitad de otro vehículo ensamblado aquí en El Salvador. ahí eso yo realmente ni lo contemplara. O sea, eso que acabas de decir es realmente abominable, realmente increíble, que hasta vergüenza daría que suceda aquí, porque si no, no vamos a avanzar en cuanto a la seguridad de la gente. Todos nos quejamos del tráfico, todos nos quejamos de los accidentes, todos hemos tenido una persona, alguien cercano o que conocemos a alguien que ha fallecido en las calles o que ha sido gravemente lesionada. Entonces, al hacer ese tipo de cosas, de ensamblar de 4 piezas un carro, de verdad no sé ni qué decirte, porque es inconcebible. Ahora, y también me llama la atención el caso de la intolerancia. Yo he visto gente que ha sufrido accidentes no tan fuertes de repente en alguna vía importante y la gente en vez de ayudarle pasa y le grita y le menciona de todo. O sea, como que alguien dice, voy a chocar aquí, voy a generar tráfico. O sea, de verdad tenemos una intolerancia increíble en el tráfico. No, es que cuando tú estás en el tráfico, por lo general el comportamiento humano del salvadoreño Es es, agresivo. yo soy el dueño de la calle y quítense, y yo quiero llegar ya. No les importa nada de lo que está pasando. Nada, nada. Entonces, vemos todos esos accidentes, vemos intolerancia, vemos irrespeto, vemos insultos, la gente pita con tono, como decimos nosotros aquí. Entonces así no vamos a avanzar. Ahora, con este tema de los semáforos inteligentes hay una apuesta que todas estas prácticas, como decíamos, que no puede haber un policía en cada esquina, sí vaya aplicando una fotomulta, sí vaya la gente que diga, no, pues yo no veo nada, le vaya generando problemas a la hora de matricular, que le va a salir esquelas y pueda, aunque sea de esa forma, tocando el bolsillo, empezando a cambiar un Es que poco la actitud. hasta que te toquen el bolsillo es cuando realmente vas a cambiar, porque es todo como un proceso, digo yo, ¿verdad? En el sentido que vamos a tener la tecnología que te va a ayudar a la fiscalización, vamos a tener la licencia por puntos que te va a decir hasta cuánto que multas, y las multas también van a cambiar, porque ahora las multas se caducan cada 3 años. Ahora con la nueva ley se va a caducar en menos tiempo, porque tu licencia se renueva cada 5 años y las multas se vencen cada 3. Entonces hay un lapso ahí que uno, si tiene una multa o la otra, pueden librárselas, por decirte, ¿verdad? Prescriben. Ahora, se ha estado viendo también en los últimos días una situación muy lamentable de conductores en sentido contrario.
uno, dos, tres, cuatro, y casualmente siempre hay alguien filmando. Algunos ya empiezan a decir, no, esto parece que es como una tendencia o como una ruleta rusa, o decir, mira, ponete, yo lo voy a hacer, no me van a detener. Fíjate que los No sé. estudios comprueban ese tipo de conductas en el manejar. Los estudios comprueban que eso viene, puede ser o apuestas o una tendencia realmente de una persona enferma, ¿verdad? Que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos fuertes. Entonces, los estudios te demuestran que esa conducta al manejar proviene de ahí. Ahora, es una situación complicada porque, como decíamos, Bastante. no es un solo caso o dos casos que se han visto en el país, ya van varios casos en los cuales lo que sí es bueno que las autoridades han buscado y han dado seguimiento a estos temas, la mayoría por denuncias de redes sociales, que la gente manda o empieza a presionar, empieza a preguntar a la policía qué pasó con tal caso y los han detenido. Y esto manda un mensaje de decir, mire, si usted lo hace, va a terminar detenido, va a pasar en una Bartolina. No, correcto. Pero ahí, como te digo, es parte de la parte emocional de la persona. Esa conducta no es normal. No es nada normal. Son, como te digo, apuestas o tendencias de comportamiento psicológico y psiquiátrico severos. Ahora, este sí sería un tema de una sanción ejemplar a aplicar a alguien que está haciendo, con la reforma sobre todo, que va a un incremento en las multas, debería de ser considerada una falta Sí, hay grave. varios factores, como cuando uno choca, tienes que ver qué pasa, qué es lo que está pasando en el entorno, ¿verdad? Porque uno a veces no puede juzgar, o sea, obviamente lo vemos y no está bien, pero realmente no sabemos el tipo de persona que lo va haciendo. Si está bajo con los influencias del alcohol, de drogas, o tienes un problema psiquiátrico, como te digo, severo, que no mides. No mides ninguna consecuencia, porque es como una tendencia suicida. Ahora, hay gente, por ejemplo, hablábamos con alguien y me decía, mira, en Santa Tecla, de repente los sentidos, a veces si uno no está familiarizado, Ajá. se pierde rápidamente, o en Mexicanos, por ejemplo, hay unas calles que antes no, hoy ya son en otro sentido, entonces de repente alguien puede ir, pero uno ve más o menos la persona cómo va manejando, si se va fijando, o sea, no va de un solo, y en este caso ha sido en horas de la noche, a alta velocidad, y entramos de carretera, pues, o sea, se Claro. ve que no es porque no conocía en qué sentido iba. No, eso te demuestra a ti que realmente cuando lo que tú dices, si te metes en un callejón que te equivocaste, uno es prudente. Ahí ves la reacción y el comportamiento a la hora de conducir. Y tú inmediatamente frenas, te haces a un lado, buscas, pero ya lo otro que tú mencionas, que es sobre carreteras, ya a gran velocidad, y todo, como te digo, son personas que no están aptas para manejar un carro. No, y también los casos recientemente publicaron la misma policía que ha estado denunciando este tipo de casos, una persona que pasó arrollando en un parqueo a 5, una de las víctimas falleció, una joven en el hospital. O sea, ese tipo de casos de verdad es intolerable que se sigan dando. Es lo que te digo, los estudios del comportamiento, o sea, hay estudios que demuestran estos comportamientos a la hora de conducir. Y son personas, quien hace eso es personas que no están en su sano juicio. O sea, no deberían de manejar, no sabemos por qué manejan. Es que ese es el punto, es decir, ¿qué establece la normativa? No solo es venir y decir, ok, póngale una multa. Esta persona no debería de manejar nunca un vehículo, o sea, ni te vamos a quitar la licencia por 3 años, o sea, no debería de tocar un carro a alguien que haya provocado una tragedia como esa. Por eso el BMT tiene lo que es el examen psicológico, que en nuestra época no existía. Tú nunca hiciste un examen psicológico, No. ni yo tampoco. O por lo menos no lo recuerdo, pero realmente hoy en día pasas por un examen psicológico y ahí se detecta si eres apto o no apto. Y yo lo que una vez creo que vi era como muy poco realmente las personas que no lograban pasar ese examen psicológico, porque de ahí empieza. Y lo que hablábamos al principio, por eso es que debe de haber como un refrescamiento, un refresh, que yo digo, ¿verdad? Como para volver a hacer todo eso, porque las personas cambian, el comportamiento de las personas cambia. No sabes en la vida los golpes que te puede dar la vida que te hacen cambiar de conducta. O sea, es complejo, es bien complejo. Ahí discrepo yo un poco en ese, pero en ese tema de alguien que haga eso, sobre todo si no está tomado, si no es por eso, son personas que están mal, que están enfermas.
y necesitan ayuda psiquiátrica y no deberían de manejar. Ahora, usted mencionó un punto importante también. Ahí viene una investigación de parte de las autoridades, pues que es ser alguien que le hayan fallado los frenos, ¿ya? Pero eso Sí. lo determina una inspección, porque sí. en el video se puede ver y la gente puede venir y condenar lo que ocurrió, pero si hay una experticia y dice, mire, se le fueron los frenos, se le puso duro el timón, fue un problema del vehículo, no una conducta de decir voy a atropellar a esas personas. Sí. Esas son las auditorías que se hacen en accidentabilidad, pues mencionan todo eso y es como y ahí es donde se da la parte, porque no es lo mismo que se te vayan los frenos y estés manejando, ¿verdad? A que lo hagas voluntariamente. Y hacerlo voluntariamente no es normal tampoco, ¿verdad? Claro. Es lo que yo te decía, porque son personas realmente enfermas. Ahora, y sobre todo estas situaciones se vuelven más complejas cuando es transporte colectivo, por la cantidad de personas que van, o sea, en un vehículo uno, lo más cuatro, pero en un autobús del transporte colectivo donde se ha filmado recientemente a motoristas viendo el teléfono con Sí. 40 almas atrás, o sea, eso es imperdonable, es para que esa persona no vuelva a manejar. No, yo por eso veo ahora que he visto la Mesa Nacional de Transporte, Sí. he visto también BMT a los gestores muy involucrados en donde piden el permiso de transporte colectivo, porque hay un permiso, el BMT otorga un permiso, ¿verdad? Y obviamente todos los documentos que están en orden. Entonces creo que se va fiscalizando poco a poco y no es como que, ay, qué desastre, qué desorden, en todos los países latinos pues es el mismo problema, pero yo sí creo que vamos avanzando y entre más hablemos del tema, entre más nosotros respetemos, entre más nos eduquemos, podemos llegar realmente a tener un calmado del tráfico más como manejar menos agresivo. Correcto. ¿Verdad? Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos, tenemos más preguntas sobre el tema. Gracias por continuar con nosotros. Vanessa, hay un tema de los patrones que se repiten, es decir, si yo soy agresivo manejando, mis hijos van y ven, pues lo más seguro es que van a replicar Claro. lo mismo. Yo creo que ningún padre tiene en mente que un hijo haga ese tipo de cosas. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y hoy en día hay que enseñarle a los jóvenes a respetar la velocidad. Con el tema de la velocidad, si tú manejas a la velocidad que tienes que ir, no te va a pasar nada. Por eso movemos las zonas 30, que son zonas escolares, zonas residenciales, zonas de alto como tráfico. Y si vamos así, y uno dice, ay, pero qué despacio, no, es que 30 y tal. Pero realmente lo podemos lograr y es más saludable, es mejor con el medio ambiente, vas a tener menos accidentes, si chocas con alguien la lesión va a ser mucho menos. Realmente el comportamiento, el factor humano en el conducir es muy complejo, como te digo, hay varios estudios que te demuestran los comportamientos que la gente que pita, la gente que es agresiva, la gente que va gritando, la gente que va hablando, hay gente que va comiendo, maquillándose, o sea, son muchas distracciones. Bueno, y hablando de distracciones, yo hoy tomo mucho la Jerusalén y como siempre hay tráfico, hablando de tráfico, va topado, de verdad es bien poca la gente que cuando ya está detenido el tráfico y yo puedo girar la cabeza, que no vea con un teléfono en la mano. Claro, o sea, porque la gente es va como llevar parada. un arma en la cabeza, o sea, es increíble. Y empiezan a avanzar y la gente va avanzando y va con el teléfono, lo va viendo, va calculando. Va contestando, aprovecha el WhatsApp o mandando voces de audio y todo. Yo no es que antes era la gente hablando, ya la gente que iba, que era un problema, por supuesto que era un problema porque iban hablando y solo dejaban a una mano o lo cambiaban y cuando era todavía de velocidad, no automático como ahora, pero no, hoy es escribiendo, hoy es revisando redes, o sea, la forma en cómo
mueven la mano, es que van actualizando alguna de las redes sociales. Sí, pues mira, eso por ejemplo en España, te pongo el caso de España, que es un caso que he estudiado, cuando empezaron a poner la licencia por puntos y las fotomultas. Ok. O sea, que hay cámaras, hay sensores, y entonces tú no puedes ni siquiera voltear a ver el teléfono. O sea, por eso los teléfonos ahora tienen modo de estoy manejando. ¿Te has fijado que dice estoy manejando? Y automáticamente el teléfono no te suena, ni te da ninguna notificación si estás manejando. Entonces, en España lo que pasaba con las fotomultas, que la gente cuando volteaba a ver el teléfono, si contestaba, 50% menos de puntos, 50% menos de puntos. Y recuperar esos puntos es caro y mucho tiempo. Entonces, el director de tránsito allá, don Pérez Navarro, era como que nadie lo quería, nadie lo quiere, porque ha sido muy disuasorio en sus normas, pero de alguna forma ha conseguido a que la gente empiece a respetar. Ahora, vaya, pero no solo es un tema, complejo. eso iba a decir, no solo es un tema de hacer llamados y decir les pedimos que dejen los teléfonos. Ya no es, ya llega un momento en que ya no es por favor, o sea. Todo el mundo sabe que el teléfono es una distracción, Claro. todo el mundo sabe que comer es una distracción, todo el mundo sabe que maquillarse en el carro es una distracción. Todo sabe que llevar a una mascota que no vaya amarrada en el carro es una distracción. Incluso porque se Sí, pasa claro. la mascota y todo. Entonces realmente ya sabemos. Ahora, Ya yo no sabemos. entiendo cómo familias, porque he visto también familias o amigos que van dentro del carro, digamos, va la persona sola, igual no se vale, pues se va a matar él solo, pero no con la se vale, familia. o sea, no debe correr. Pero va la familia no dice nada, o sea, lo van viendo que va con el teléfono, la familia, cada quien va en su rollo, en vez de decirle, deja ese teléfono, va a matar Es que, a todos. sí, ¿verdad? como te digo, ya la gente ya sabe. Y aún así lo aceptamos. Y nadie dice nada, como tú decís, nadie en la familia dice nada por hacer otra cosa. Entonces, yo te pongo a ti aquí, en una semana hablamos, y me contás cuántas veces te has montado al carro y no has tocado tu teléfono, aunque estés parado en el tráfico con el semáforo en rojo. Y hablamos en una semana. Y yo te apuesto que no lo vas a lograr. Y qué mal, ¿verdad? Qué mal. Pero todos sabemos, tenemos esa conciencia, pero no lo aplicamos. Porque hoy por hoy la fiscalización no es tan grande. Espérate que empiece a ver la fiscalización y espérate las fotomultas. Ahí nomás va a parar ese problema. Bueno, ojalá, si esa es la solución, ojalá, pues, que pueda darse. Ahora, hay un caso todavía más inconcebible, que es el tema de las motos. Yo vi un tráfico bien complicado en el Paseo General Escalón, en uno de los carriles me cambié y cuando bajé el tráfico era porque el conductor de la moto se había levantado el casco e iba buscando una dirección. No. Iba con una mano y con la otra y por eso iba haciendo una gran fila porque él iba súper despacio, no se quiso detener, no se abrió, sino que él seguía manejando en moto viendo el teléfono. Y son cosas que muchos de los televidentes han de haber visto. Y eso peor, porque te voy a decir, cuando uno maneja moto, tienes que ir con la indumentaria correcta. Eso significa guantes. O sea que lo que tú me estás contando es que esa persona debió haberse quitado la visera del casco, el guante para poder tocar el teléfono. Eran de los guantes de esos que los dedos los tienen expuestos. Ah, bueno, pero en fin, eso no debe de suceder. Peor todavía, peor. Pero hasta que, como te digo, hasta que no empecé a tocar el bolsillo por las multas, la gente no va a educarse. Nos vamos a educar a palos, como dicen. Ahora, estuvimos con el viceministro de Transporte un día de estos, unas semanas anteriores, y le decíamos, mire, ¿qué pasó con las reformas? O sea, allá han estado en la Asamblea, y él mismo me decía, yo también me pregunto eso, o sea, ya no es un tema del mismo BMT, es un tema de la Asamblea Legislativa, que lo continúan analizando y todo, pero ya pasó bastante tiempo y creo que es un tema importante. No, pues yo creo que la ley, yo creo que todos merecemos una ley nueva, realmente. Desconozco qué es lo que está pasando, no sé si están leyéndola nuevamente, haciendo algunos ajustes, cambios. Yo la leí, yo tengo mis opiniones al respecto, pero pues no soy legisladora. Pero yo sí insto a los legisladores que están haciendo esta ley que piensen al hacerla, y como cualquier otra ley, que la hagan pensando de aquí a bastante tiempo cuando ellos ya no van a estar.
¿sabes? Que digan, o sea, yo hice esto y lo hice de Dejé verdad. un legado. Claro, porque tenemos una ley del, ¿cuánto es? No me recuerdo, del 70 y pico, creo. No sé, pero ya es muy antigua y las cosas van cambiando muy rápido. Entonces, realmente yo esperaría que tengamos una dirección de movilidad como se debe, la verdad. Bueno, aquí estoy viendo en redes sociales ahorita, en Twitter, dice: el juzgado quinto de instrucción decreta orden de detención en contra de Felipe Carlos Álvarez, capturado por la policía por conducir en sentido contrario en la avenida Jerusalén. Es uno de los casos. Ahora, estando en un régimen de excepción como estamos, esta persona va a pasar mucho tiempo en lo que dura todo este proceso, aunque fuera que paga una multa. Es decir, aquí puede perder hasta el trabajo. O sea, alguien, ¿qué empresa le va a decir? A menos que él sea el dueño, pero que le diga, ¿cuánto va a pasar en 6 meses detenido? No se preocupe, aquí va a estar su puesto, después regresa y sin... No, o sea, puede perder el empleo, su familia, o sea, es complicado. Es bien complicado, es que vámonos más atrás, olvídate del trabajo, o sea, para que la persona tenga el valor de hacer una cosa semejante, como te dije, los estudios indican que son o apuestas o tendencias realmente suicidas. ¿Y habrá alguna posibilidad de abuso de sustancias? Probablemente, alcohol, por eso te digo, eso es no conducir en su sano juicio. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo no quiero juzgar por qué lo hicieron, ¿verdad? Sino que simplemente ir a la acción que tomó hacer una cosa donde tú sabes que podía haber perdido la vida. Esa persona tuvo mucha suerte. Y qué bueno que sucedió en el sentido de que nos estamos dando cuenta que esas cosas no se deben hacer. Y realmente, ¿qué habría estado pasando por su cabeza? ¿En qué estado estaba? O sea, no tenemos mucha información, solo sabemos que lo detuvieron. Pero realmente eso es inconcebible, es muy peligroso. Y como tú decís, afecta obviamente su trabajo, su familia, no digamos su familia. Sí. Ahora, sí estos casos deberían de darles un poco de seguimiento para identificar esos patrones, más que la parte que sí es, o sea, tiene que existir, pues la parte legal del procedimiento a seguir, ¿verdad? Pero yo voy a otra cosa. Yo creería que aquí tenemos hospitales psiquiátricos, tenemos psiquiatras, tenemos muchos médicos. Si hay personas que en ese momento los médicos notan que no deben manejar, hablar con la familia, quitarles la licencia, etcétera. O sea, creo que nos haría un bien. Haría un bien. Ahora, dentro de las reformas que la vez pasada lo habíamos hablado, son reformas importantes. Se aumenta montos de multas de 11.43 a 50, la grave de 34.29. Será pagable a $100. Y la muy grave de 57.14, que esa es la más grave, a $150. O sea, ya son montos... No, ya te toca el bolsillo. Que digamos, si no va a la cárcel, por lo menos alguien dice, o sea, $150 es bastante dinero para alguien por un descuido o un arrebato, ¿verdad? Sí, fíjate que ayer me decía una persona, no, es que ya si le toca a uno 150, ya le puede quitar la educación al hijo. Yo, un momento, le dije yo, momento, que es una excusa, no es una excusa. Porque entonces no hagas cosas para no tener las multas. No hagas cosas para no tener multas. Entonces, realmente, sí, cuando se pasen estas reformas, sí va a tocar el bolsillo y la multa, y es como dicen, solo a palos podemos entender. Ahora, hay una iniciativa también que me parece muy, muy interesante. Esto no va dentro del paquete de reformas, me lo decían las autoridades, que los gestores puedan colaborar también con las inspecciones policiales cuando ocurre un accidente, porque actualmente ese es un problema que genera mucho tráfico. Choca a alguien a las 10 de la mañana y pueden ser las 6 de la tarde y la bendita inspección de la policía no llega. No llega porque no dan abasto. Y si los gestores se meten en este trabajo, creo que podría ayudar mucho. Yo creo que los gestores son de gran ayuda, incluso para dirigir el tráfico. Créeme que la gente dice, hace más tráfico. Mentira. No. Yo me he fijado
Esa gente aguanta lluvia, aguanta sol, aguanta calor, va a estar bien uniformados, son muy respetuosos y realmente ellos han sido capacitados porque yo pregunté, ¿sabes? Como que quiero saber quiénes, ¿verdad? Están haciendo este trabajo. Y realmente son personas que se han capacitado y sí agilizan mucho el tráfico. De ahí, por otro lado, también hay uno de los pilares del Plan Mundial de Seguridad Vial para este nuevo decenio de acción que termina en el 2030, son las respuestas post-accidentes. Es un pilar importante. No solo, digamos que obviamente en los hospitales, que cuando llega alguien, saber recoger a una persona por un accidente no es lo mismo llegar a un hospital por una emergencia de apendicitis que con la pierna en un hilo. Muy bien, vamos a la pausa y continuamos abordando Claro a que profundidad de este tema, Vanessa. Claro que vamos sí. a la pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vanessa, antes de hablar el tema de la atención de la primera respuesta en accidentes de tránsito, ustedes tienen un evento Sí. pronto, ¿verdad? Sí, bueno, fíjense que MOVES todos los años hace pues un foro, ¿verdad? Un foro, este es el Congreso Iberoamericano de Movilidad y Seguridad Vial, en donde va a ser un encuentro de debate, análisis, de comentar las buenas prácticas sobre seguridad vial. Las personas que van a estar son pues oficinas de gobierno, municipalidades, empresas privadas que tienen muchos temas, especialmente las personas que tienen su seguridad vial empresarial, sabes que su seguridad ocupacional está en las calles. Se van a tocar foros también de medio ambiente, por supuesto, que no podemos fallar. También tenemos el foro de lo que es la inclusión en cuanto a la movilidad. Vamos a tener testimonios de víctimas, tenemos personas de España, de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica, que nos van a venir a contar diferentes foros, en sus diferentes foros, todas las buenas prácticas sobre la seguridad vial y esperamos que se aprenda mucho y que se saquen proyectos de aquí. Por el tema, por ejemplo, tenemos la motocicleta en América Latina, la actualidad y el futuro de las motocicletas, cómo vamos. Sabemos que ahorita el país del mayor indicador de motos es Colombia, pero nosotros vemos un crecimiento. Aquí ahorita es casi una tercera parte del parque vehicular, con un crecimiento altísimo. Y tenemos que ver cómo vamos a administrar todo ese tema de motos. Va a ser un foro, lo pueden ver en nuestras redes sociales, que es moves.sv y pueden registrarse ahí, la entrada es gratis. Desde ya. Sí, ya está en el Instagram, moves.sv. Perfecto. Vienen ponentes, ¿verdad? Sí, vienen de varios países, como te digo, tenemos de España, de Bien. Costa Rica, de Guatemala, de Colombia. Muy bien, Colombia que tiene mucha experiencia también. Colombia en el tiene un tema. plan de movilidad y ha tenido un buen plan de seguridad vial y tienen buenas prácticas que queremos aprender nosotros y tenemos varias empresas locales también que van a comentar, empresas que han sido certificadas con la ISO 39001, que esa es como la certificación en cuanto a seguridad vial. Y como te digo, también el tema de medio ambiente, el tema de la inclusión, que son importantes a la hora de la movilidad y la seguridad vial. Y también vamos a tener al ingeniero Saúl Castelar, que nos va a contar también lo que es el plan nacional que se tiene de seguridad vial. Hay un tema muy importante que vamos a tocar, que a mí lo que me encanta mucho, que es las acciones basadas en evidencia por datos para la mejora de la movilidad y la seguridad vial. O sea, porque sabemos que si trabajamos con datos, tenemos el resultado que queremos. Es lo más certero, ¿verdad? Y ahí entran los observatorios, entran todas estas buenas prácticas que sirven para tomar las decisiones correctas. Muy bien. Hablábamos del tema de los accidentes y la importancia de la primera respuesta que se tiene, y eso lo hemos hablado también con cuerpos de socorro, es decir, hay que saber al momento de auxiliar a una víctima por un accidente de tránsito, porque puede ser que terminemos de complicar una lesión que pudo no ser tan grave a convertirla en grave por una manipulación inadecuada de una víctima de un accidente. Sí, si alguien atropella a alguien, primero Dios no suceda más, pero lo mejor es no tocarlo. Es pedir a una ambulancia inmediata, ¿verdad? Obviamente tratar de poner conos
no irse, quedarse en el lugar, llamar a una ambulancia y llamar a su abogado. No lo toquen. Ahora, dentro de la, digamos, de la primera respuesta, los cuerpos de socorro reciben un adiestramiento para, Claro. ya no digamos si tiene un objeto, de repente alguna parte del vehículo pudo haber sido incrustada, es decir, no sacarlo, o sea, tienen protocolos internacionales de ayuda, Vanessa, a los pacientes Sí, que están en trauma. La respuesta post accidentes es muy compleja, es todo un entrenamiento. Como te decía, no es lo mismo llegar a un hospital con una apendicitis que con la pierna en un hilo por causado por un accidente. Hay personas que fallecen en el momento, hay personas que quedan gravemente lesionadas. Entonces, sea cual sea la razón, lo mejor es no tocar y llamar. Por ejemplo, hay accidentes que solo son choques, que no involucran lesiones ni fallecimientos, como por ejemplo las personas que tienen seguro, que ojalá aquí hubiese un seguro obligatorio para todos, porque es necesario, ya que los accidentes, yo siempre digo, son una pandemia, porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera en discapacidad a nivel mundial. Entonces, tenemos la vacuna, porque es prevenible, los accidentes son prevenibles. Y ahí a través de la educación, la sensibilización, es que lo hacemos y, como te digo, los seguros a veces ahora ya usan la tecnología para, mire, tome foto y tal, no hubo lesionados, tome foto y muévase. Sí, para no generar los problemas que hemos estado Para no hablando. generar todos los problemas. Entonces, en el Congreso también se va a tocar todas estas buenas prácticas de cómo administrar también el tema de una auditoría de accidentes. Ahora, el tema de los accidentes es importante, obviamente, para salvar vidas, pero también para reducir costos. ¿Cuánto gastan los estados, los gobiernos, en tema de salud, en recuperación de personas víctimas de accidentes? Mira, para decirte que la recuperación de un accidente, que una persona que recibe un buen golpe, en accidente te puede tardar hasta 18 meses en rehabilitarte. Wow. ¿Y qué pasa? Es todo un tema de salud, como hablábamos al inicio del programa. Sí. Es un tema de salud económica, de salud emocional, de salud familiar. ¿Por qué? Porque en el trabajo tienes que estar pidiendo permiso para ir a rehabilitación. Estas terapias, el Estado te da hasta cierto monto. Entonces, si tuviéramos un seguro obligatorio para víctimas de accidentes, ya sea por fallecimiento o por lesión, la cosa caminara un poquito mejor en el sentido que tuviera la persona más recursos para rehabilitarse más rápido. Ahora hay un tema muy doloroso que es cuánto vale la vida de una persona. Es un tema terrible, terrible de hablarlo, Vanessa, pero la ley lo establece porque hay gente que de verdad no puede pagar ni la recuperación, y en este caso de fallecimiento, ni el ataúd ni la vela de una persona cuando producto de un accidente pues alguien fallece. Pues la verdad sí, porque yo creo que la vida de la persona no tiene precio, ¿verdad? Claro. Pero realmente aquí la ley de nosotros, la que tenemos, que yo siempre digo, hay que trabajar con la ley que tenemos, Sí. ¿verdad? Nosotros, ni tú ni yo somos legisladores y bueno, tenemos ahí la ley en la Asamblea. Pero la ley de FONAT actualmente te da $2.500, ¿verdad? Por fallecimiento más 500 de gastos fúnebres. Sí, Eso es. Eso debe de analizarse y modificarse en algún Por eso es el momento. seguro obligatorio en los otros países, para quizás tener más y la gente pueda subir o algo, pero yo creo que hasta que no empecemos como realmente a reflexionar y no solo hablarlo, sino que practiquemos lo que hablemos. Porque todo el mundo dice, ay, qué tráfico, ok, qué tráfico, y vas en el teléfono hablando y nosotros somos el tráfico cuando estás hablando. Entonces, por eso te digo, pensemos ahí. El transporte público podría ser una solución en unas condiciones buenas, que hubiesen más transporte público, buenos buses en buenas condiciones, que realmente quite los tráficos. Ahora, por momentos el gobierno parece darle impulso a este tema de un transporte masivo. Han estado hablando de algunas ideas para empezar a desarrollar. Claro, no es algo de mediano. Hemos oído, yo he escuchado, me imagino que tú también, hemos oído los cables, ¿verdad? Sí, un teleférico, sí, hemos oído un tren, que yo creo que son formas de movilidad que existen, y si eso va a descargar el tráfico, pues bienvenido sea. Ahora, hay ciudades donde existen 1, 2 y hasta 3. Claro. Y el tráfico es complicadísimo en la ciudad, o sea que también va aparejado a otras medidas que se deben de tomar.
Y eso que ahora nosotros con la pandemia nos acostumbramos a trabajar desde casa, Sí. ¿verdad? Más virtual. Y eso que no, quizás no toda la gente sale, porque tú hablas con gente ahora y se han quedado a trabajar en casa. Yo hoy tuve una reunión con unas personas que estaban en Guatemala y en Honduras y estaban los tres en sus casas. Ahora, el tema de los horarios también debe ser revisado, porque Claro. todo el mundo entra a la misma hora, los estudiantes también. Hoy que ya están de vacaciones, un buen grupo podría o debería de verse más aliviado el tráfico vehicular, pero ese estudio de las horas, de decir, ok, ponemos a otra hora que no choquen las horas de salida, debe de ser revisiones. Sí se hacen, pero de repente a veces muy esporádicamente, debe de ser como parte de una política. Si tú viste, hace tiempos el gobierno sale a las 3:30, la empresa privada sale a las 5. Los colegios tienen horarios distintos. También hay muchas empresas, la empresa privada a veces tiene como lo que le llaman el flexi time, ¿verdad? Que no hay como ni horario ni entrada de salida con tal que trabajes por objetivos. Entonces, bueno, como te digo, son formas y son modalidades que tenemos aquí y ¿qué vamos a hacerle, verdad? O sea, hay mucha gente, yo a veces estaba en la oficina y salía mejor a las 8, que llegaba casi a la misma hora que si salía a las 6. Sí, realmente es complicado, o sea, sí es necesario entrarle al tema, o sea, el gobierno tiene que entrar a este tema porque de todos los puntos económicamente hablando, consumo de combustible, de lo que sea, sí genera un problema. Sí, bueno, el tráfico es un caos, si contamina, estamos respirando. Correcto. Cada vez es como lo que antes, lo que lo dije la vez pasada, antes lo que nos tardaba 15 minutos en llegar, hoy son 40 minutos. Sí. Entonces no corramos y realmente hagamos de la seguridad vial una prioridad. Muy bien. Porque si no, nosotros mismos causamos todos esos daños de los que hemos hablado. Muy bien. Vanessa, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Eduardo, y buenas noches a todos. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.